buenas tardes, ya estamos en De Palabra en Palabra, hoy jueves, nublado, y de pronto sale el sol y todo eso. Buen día, Polonia, ¿cómo te va? Neftalí, buenas tardes. ¿Cómo te ha ido? Oh, bien, bien, Neftalí. He estado un poco reflexiva. ¿Y eso? No sé, Neftalí. La lluvia. ¿Pero sobre qué reflexionas tú? Oh, Neftalí. Bueno, hay muchas cosas, pero dime. Ay, Neftalí, es una historia larga. Muy larga. Oh, sí, sí, sí. ¿Como de qué tipo de historias? Oh, Neftalí. Amorosa. No, Neftalí. Existencial. Oh, sí. Ah, ok. Sí, sí, es eso. Oh, bueno, pues... ¿A ti no te pasa seguido, Neftalí? No muy seguido porque, bueno, sí pasa, sí pasa, sí pasa. Pero bueno, hoy te leeré un poema de mi libro Bestiario de Viento y Fuego. A ver. Un libro de 99 que publicó Verde Alajo. Te voy a leer La abeja. ¿Qué te parece? Abeja. Dice: es torpe de noche, a la luz ve sombra, a la sombra negrura. Rodea lámparas con la seguridad del asesino. Ronda porque cree que la luz viene de un ojo vigilante. A cegarlo se arroja con el aguijón como cuchillo. Ataca el triste foco de 60 watts que alumbra la calle solitaria. Unta su cuerpo a la luz, se quema el aguijón, cae. No sabe a dónde volar, a dónde ir, con el orgullo ardiendo. Este es un poema que se llama Abeja. Oh, Neftalí. Es un poema que le gustaba mucho a un amigo mío que murió. Es muy bello, Neftalí. ¿Cuántos no confundimos ese foco con el sol? Ah, puede ser, sí. Me O con las gusta, cosas me que gusta. tienen fuego y nos queman. Bueno, pues hoy vamos a hablar de... Tenemos muchísimo de qué hablar, pero he elegido uno que dejamos pendiente la semana pasada, que es este libro, que no existe en circulación. Este es un libro muy... Ya hablaremos sobre la poesía. Neftalí, solo les veo las patas para arriba. Ah, pues es que sí están boca abajo. Los vamos a ir volteando ya cuando hablemos de ellos. Y este es un libro que me gusta mucho y que estoy empezando a leer. Más bien ya voy como en el capítulo 6. Y me está gustando mucho porque es un autor que me gusta mucho. Y bueno, vamos a hablar del libro de la semana. A propósito de uno de los libros que tenemos acá, que es de espionaje, que es policíaco, que es de Graham Greene, digamos. Vamos a hablar de una de las novelas fundadoras de este género, que es Otra vuelta de tuerca. Daniel, sí, ¿verdad? Otra vuelta de tuerca de Henry James, el escritor norteamericano que se hizo inglés y que vivió en Europa y que escribió una obra poderosísima. Pero esta es de las primeras novelas de fantasmas y un poco de misterio, ¿no? Vamos a hablar de ese libro. Vamos a verlo. Muy bien. En De Palabra en Palabra, Neftalí Coria recomienda el libro de la semana. Hoy quiero recomendar una novela que siempre he recomendado a mis amigos y que me parece que desde su construcción hasta la estructura que logra al final configura un ejemplo novelístico que inauguró un modelo que prevalece hasta hoy en día con la misma fuerza con la que fue escrita. Me refiero a La otra vuelta de tuerca. Sergio Pitol, nuestro escritor mexicano, la tradujo como La vuelta de tuerca, la novela de Henry James.
Una novela de fantasmas y apariciones que va hasta la profundidad psicológica de tales eventos ocurridos sobre esa cuerda floja que se extiende entre la realidad y la fantasía del horror, entre la conducta de los muertos que se aparecen y se resisten a quedarse quietos y el miedo ético de los vivos. Es que para el lector de novelas de fantasmas, la novela de Henry James tiene los ingredientes precisos para que la tensión de la lectura suceda en el orden natural de ese misterio perfecto que siempre será la cuerda de la que tira una historia para mantener atento a quien la escuche y o a quien la lea. La otra vuelta de tuerca, o La vuelta de tuerca, como lo dijo Pitol, es una novela que no debe faltar entre nuestras lecturas, porque es importante mencionar, además, que la escritura narrativa de Henry James es una de las prosas en inglés más hermosas del siglo que le tocó vivir al autor norteamericano que en los 2 últimos años de su vida decidió hacerse ciudadano inglés. Recomiendo esta lectura como un libro esencial y sabio que transita sobre los límites de la vida y la muerte. Bueno, esta novela finalmente, fíjate, Apolonia, que Itsuri no te saludé. Apolonia, ¿no saludamos a Itsuri? Oh, y es verdad, Neftalí. ¿Cómo estás, Itsuri? Bien. Bien. Aquí estamos. ¿Cómo te ha ido con las lluvias? Bien. ¿Bien? No se seca la ropa, pero... No sé, pero bueno, muy bien. Esa ropa se lava aparte. Es la ropa que se lava aparte. Muy bien, pues esa novela de la que hablamos es muy buena. Yo la recomiendo muchísimo porque se ha hecho película y creo que recientemente se hizo una serie de televisión. Pero son 2 niños muy suspicaces, muy inteligentes, ¿no? Que enloquecen a una institutriz hasta que se suicida. Entonces, al final, de pronto no sabe uno quién está provocando la presencia de fantasmas. Y bueno, en fin, es una novela espléndida de Henry James. Y fíjate que yo vi la serie de televisión. Claro, le modifican mucho y la ponen en la época actual. Es una novela del siglo XIX. Que uno entiende por qué funcionaban tanto las historias de fantasmas en el siglo XIX. Pues bueno, iluminados por una vela, la oscuridad era más amplia, ¿no? Es decir, las ciudades estaban más oscuras. Incluso, por ejemplo, Guy Maupassant escribió un cuento que se llama La Noche, no se llama Noche, y sucede de un tipo que se pierde en París y no hay luna, no hay estrellas, no hay nada, está oscura la noche, pero de pronto misteriosamente se apagan todas las antorchas que había en las calles, todo, y no sabe dónde está en la ciudad. Es angustiosa la novela. Entonces, la oscuridad es tremenda, ¿no? Por eso, bueno, la creencia de los fantasmas, en fin, ya lo hemos platicado. Oh, Neftalí, ¿qué crees que haya pasado en estos tiempos con los fantasmas? Pues deben ya estar... casi no se escucha, Neftalí. Deben estar deprimidos, Apolonia, por tanta luz, tantos saberes. Deben estar muy enojados. O deben estar actualizándose, ¿no? Para volverse fantasmas cibernéticos también. Oh, Neftalí, en eso se ha convertido el terror ahora. Sí.
Ya no son tanto los fantasmas de antes, Neftalí, esas energías de percepción sensible. Pues sí, serán de otra manera. Vamos a un corte, Dani. Bueno, fíjate que tengo que decir que en Luna Mía Café a partir de la próxima semana habrá una novedad. ¿Qué, Neftalí? Ya no será Luna Mía Café. ¿Y ahora qué será? Luna Mía, otra cosa. Café and Grill. Entonces, bueno, va a haber hamburguesas, va a haber cosas en la noche. Entonces, ya veremos. Muy bien, regresamos en un momentito más. Y pues estoy en esa duda, Polonia, de decir Dilo, o no Neftalí, decir. dilo. ¿Tú crees? Hablábamos con Apolonia fuera del aire. Ay, Y Apolonia me aconseja que hablemos de este libro. Borges y México, que fue una nueva edición editada por Lumen en más o menos hace unos años. En 99 fue la primera edición. Lumen fue en 2012. Pero, bueno, son textos relacionados con Borges y México. Lo que él dijo de México, opiniones de personas, de escritores mexicanos, en fin. Pero, cuando salió este libro, la viuda de Borges, María Kodama, lo retiró inmediatamente de circulación. oh, ¿por qué? Porque tiene dos mentiras. O porque tiene ciertas mentiras. Oh, qué mentiras, Neftalí. Ay, no me preguntes. Ah, cuéntame. Una entrevista donde dice, ¿quién entrevista? Que Borges, en ese momento, dice, le refiere un poema y ahí lo cita todo el poema. Y en ese momento Borges, 10 años antes, no podía saber ese poema porque lo escribió en 1981. Y la entrevista fue en los 70s, ¿no? Y hay otra cosa que me parece que ponen un poema también que no es de Borges. Que se ha dicho que es de Borges y tal. Entonces, María Kodama recogió esta edición y la guardó. Pero yo tengo este ejemplar. Oh, y ese ejemplar tiene esas dos mentiras, Neftalí. Por supuesto. Oh, Que yo las comprobé y bueno, en fin, es todo lo que tengo que decir de este libro. oh. El siguiente libro, está muy bueno y no nos va a alcanzar tiempo, pero hay un libro que se llama Los Poetas, la poesía, los poemas de los poetas, de Emilio Adolfo Westphalen, un poeta, ensayista, peruano, nacido en Lima, Emilio Adolfo Westphalen, un muy buen poeta. Entonces, fíjate que esta edición la publicó la Universidad Iberoamericana y Artes de México. Es un libro muy disfrutable para quienes estamos interesados en saber de poesía. ¿Nos puedes leer un poco, Neftalí? Pues sí estaría bueno, fíjate, pero déjame decirte, a ver dónde. La lengua y la poesía, a ver, ¿cómo dice? Vamos a ver, mira, hay uno, Eguren y Vallejo, habla de Vallejo y de Eguren, de César Moro, y hay un capítulo que me gustó mucho que se llama ¿Para qué poetas en tiempos de miseria? Eso Léelo. pues es muy largo para leerlo todo, pero el primer párrafo dice: me siento muy turbado de encontrarme ante vosotros en
trance de pronunciar las palabras inaugurales de este grande encuentro de poetas en nuestra lengua. Este fue un discurso pronunciado en un evento público. Cuando se me confirmó hace días una propuesta de hacía más de 2 meses, hice lo que precisamente me estaba vedado. Es decir, acepté intervenir sin tener en cuenta mi deplorable estado físico y una aún más grave falta de energía psíquica. Al momento de la conversación preliminar había notado una ligera recuperación en mi salud. En fin, y empieza a hablar de lo que él cree. ¿Para qué sirve la poesía en tiempos de miseria? Y estamos hablando de mucho antes. ¿Y se responde, Neftalí? No da respuestas como tal, pero pregunta y da ejemplos e ilustra el tiempo del que habla. Y dice por qué vivimos un tiempo de miseria. A propósito de eso, yo creo que no ha cambiado nada. Este tiempo también es tiempo de miserables, ¿no? Es decir, es un tiempo duro de desigualdad, ¿no? Un tiempo de crisis humana muy, muy fuerte. Sobre eso trata este artículo, este discurso de Emilio Adolfo Westphalen, y así tiene muy asuntos de su pensamiento sobre la poesía. El pensamiento es lo que él piensa, y él es un poeta. Cita a poetas franceses, revisa a Moreau, en fin, habla de Vallejo. Bueno, que siendo peruano debe hablar de César Vallejo, ¿no? César Vallejo, que fue un poeta grande, del que no hemos hablado. Hay golpes en la vida, yo no sé. Ay, ese poema me gusta mucho. Moriré en París con aguacero, un jueves del cual tengo ya el recuerdo. Yo visité la tumba de César Vallejo. ¿Por qué no hemos hablado de él, Neftalí? La próxima semana leemos algunos poemas de César Vallejo. Okay. Hablamos de César Vallejo. Bien. Incluso hay un poema de José Emilio Pacheco que le dedica a César Vallejo, que habla de César Vallejo. Un poema que José Emilio escribió en Lima. Y dice: por estas calles anduvo César Vallejo. En fin, el siguiente libro, si nos alcanza el tiempo, Dani. Ya no nos alcanza el tiempo, pero en el siguiente bloque iremos a un sketch contigo. ¿Sí? ¿Conmigo? Sí. Oh. ¿Te acuerdas que hablábamos de Julieta? Oh. Y yo Sí, hacía claro. Romeo y tú eras Julieta. Ay, Apolo. No, solo me enseñas, me ayudaste a ensayar, Neftalí. Sí, pero yo me sentía Romeo. Eso es otra cosa. Oh, Neftalí. Ay, Apolo, vamos a hacer Romeo y Julieta, tú y yo. ¿Qué te parece? ¿No? Ay, Neftalí. Entonces, ¿quién va a ser ese actor? Ocuparías tomarlo más en serio. Bueno, lo tomaré en serio, lo tomaré en cuenta. No vamos al sketch, ¿verdad, Dani? Vamos a un corte, ¿no? Ok. Bueno, entonces, seguimos hablando de este poeta peruano que me parece muy importante, Westphalen, y que bien vale la pena revisar este libro de la poesía, los poetas y los poemas. No sé si exista por ahí la edición y circule todavía, pero bueno, eso ya no es asunto de uno. Recomiendo un libro, esté o no esté en las tiendas, ¿no? Uno recomienda lo que lee. El siguiente libro que vamos a hablar, voy a dar una pequeña introducción. Es un libro pequeñito, de esos libros económicos que están en el Fondo de Cultura Económica, que es... ¡Ay! Y lo volteaste de cabeza, Neftalí. Ya estaba bien. Estaba al revés. Hoy estamos equívocos. Estamos verdaderamente distraídos. Como los libros, Neftalí, de cabeza. De cabeza. Ahí está. Oh, no. Bueno, aquí.
Ok, este nos queda pendiente. Pero este es un libro de los breviarios del Fondo de Cultura Económico que se llama Poesía de Nuestro Tiempo, de J.M. Cohen. Diremos que este libro lo leí, la poesía de nuestro tiempo. ¿De cuál tiempo? ¿De quién habla? ¿De qué tiempo? Bueno, pues está muy abarca mucho el siglo XX, por supuesto no el siglo XXI, porque mira, la primera edición, vamos a ver cuándo se hizo, que además, ahorita te voy a decir quién es el traductor, nos vamos a llevar una sorpresa. La primera edición fue en inglés en 1959 y en español la primera edición fue en 1963, Poetry of this Age. Bueno, más o menos habla de 1908 a 1958, porque en 59 se publica. Entonces, este libro es una revisión de la poesía de ese entonces. ¿A quién y a quién tiene, Neftalí? Bueno, habla de Rilke, Valery, ¿de quién más? Gottfried Benn, Georg Trakl, el austriaco. Habla de Alexander Bloch, de poetas, Edwin Muir. ¿Pero qué son, Neftalí? ¿Son los poemas? No. ¿O solo habla de los poemas? Habla de los poetas del siglo XX hasta 58, ¿no? Entonces, el índice, mira, las diferentes formas del fracaso se llama ensayo. Son ensayos. George, Rilke, Valery, hacia las remotas Hespérides. Las Hespérides eran unas ninfas, ¿no? De la mitología griega. Eran 3. Vamos a un corte. Seguimos hablando de este libro. ¿Te parece? Ok, porque es importante que revisemos qué se dice de la poesía del siglo XX y hay una sobre el socialismo muy interesante. Bueno, regresamos del corte. ¿Ok? Seguiremos hablando de este libro en un momentito porque vamos a un sketch contigo. Vamos a hablar de tus ensayos de Julieta. ¿Te parece? Sí, Neftalí. Vamos. Bueno, vamos a ver. Nuestra sección de diccionario con Apolonia, la gallina soltera y sabia. Si con mi mano indigna he profanado tu santa efigie, solo peco en eso. Mi boca, peregrino avergonzado, suavizará el contacto con un beso. Buen peregrino, no reproches tanto tu mano un fervor tan verdadero. Si juntan manos, peregrinos y santo, palma con palma es beso de palmero. ¿Ni santos ni palmeros tienen boca? Sí, peregrino, para la oración. Entonces, santa mi oración te invoca. Suplico un beso para mi salvación. Los santos están quietos cuando acceden. Pues quieta, y tomaré lo que conceden. Apolonia aquí dice, ¿la besa? Sí. Entonces, No es necesario, Neftalí. Continúa. Mi pecado en tu boca. Mi pecado en tu boca. Mi pecado en tu boca se ha purgado. Pecado que en mi boca quedaría. Repruebas tu dulzura. ¿Mi pecado? Devuélvemelo. Besas con maestría. Ahí es. Así es, entre el otro personaje. Bien. Ok, aquí. Ponlo bien, sí. Ok.
Julieta, tu madre quiere hablarte. ¿Quién es su madre? Pero, joven, su madre es la señora de la casa y es muy buena, prudente y virtuosa. Yo crié a su hija con la que ahora habláis. Os digo que quien la gane conocerá el beneficio. Es una Capuleto. Triste cuenta. Con mi enemigo quedo en deuda. Hasta aquí, Neftalí. Ok. Ahora tomemos un descanso. Ok. Muy bien. Sí, Apolonia, está bien. Pero te sale muy bien. ¿Sí? Muy bien. Seguro que lograrás el papel de Julieta. ¿Tú crees que logré quedarme en el casting? Espero que sí, Apolonia. Y por cierto, ¿quién hará Romeo? Tal parece que un joven actor muy conocido. Me gusta Romeo y Julieta. Es de las obras de William Shakespeare que muestran con plenitud la fuerza y la intensidad humana cuando se ama, ¿no? Son dos personajes que escarban en el corazón hasta no dejar nada. Mi pollita, qué acertada eres, ¿eh? Ajá. Dos personajes que escarban en el alma hasta no dejar nada. Uf, nada más acertado, ¿eh? Exactamente. Eso es lo que hacen Romeo y Julieta. Eso. Un gran reto para mí. Pues, Apolonia. Sí. Pero, a ver. Oye, Apolonia, Dime, dime, Neftalí. ¿el actor te va a besar? Sí, claro, así lo ordena el libreto de Shakespeare. Apolonia. Si es necesario, Entonces, pues se tiene que hacer. ¿Te va a besar, Apolonia? Bueno, ¿y cuál es el problema, mi amor? No, ninguno, no, nada, no. Vamos a seguir ensayando. Neftalí. Vamos a seguir ensayando. Neftalí, ¿estás celoso? No, ¿Estás celoso? no. Estás celoso, mi amor. Vamos a ensayar. Mira, ensayemos. Que me Neftalí, estás aprecien. celoso. Ensayemos, Apolonia, que me apresen, que me den muerte. Lo consentiré si así lo deseas. Diré que aquella luz gris no es el alba, sino el pálido reflejo del rostro de Cintia, y que no es el canto de la alondra lo que llega hasta la bóveda del cielo. En lugar de irme, quedarme quisiera, que venga la muerte. Lo quiere Julieta. ¿Hablamos, mi alma? Aún no amanece. Sí, está amaneciendo. Huye, corre, vete. Es la alondra que tanto desentona con su canto tan chillón y disonante. Dicen que la alondra liga notas con dulzura. A nosotros, en cambio, nos divide. Y que la alondra cambió los ojos con el sapo. Ojalá que también cambiasen las voces, puesto que es su voz lo que nos separa. Y de aquí te expulsa con esa alborada. Vamos, márchate, que la luz ya se acerca. La luz en nuestra luz y sombra en nuestras penas. Pues ya estamos de regreso y hablábamos de este libro, pero también hay unos sonetos de Shakespeare, que ahora que vi la película, bueno, me gustó mucho la película, de esa versión de los últimos años de Shakespeare, aunque bueno, ahí no aparecen los viajes que hizo de nuevo a Londres y todo eso, pero qué difíciles las obras de Shakespeare. ¿Por qué lo consideras así, Neftalí? Si Pues, son tan universales. Pues sí, es decir, bueno, se podría montar cualquier obra, pero
pero verdaderamente son personajes complicados, difíciles. Además, fíjate que Shakespeare, en algunas de sus obras, por ejemplo en Hamlet o en El Rey Lear, es intraducible. Hay algunos momentos que es muy del inglés, no hay traducción. Decía Tomás Segovia, que tradujo Hamlet, una de las mejores traducciones de Hamlet, creo, que hay momentos en que no se puede traducir, porque además es un inglés del siglo XVI, con complicaciones lingüísticas abismales para nuestro español contemporáneo, ¿no? Pero bueno, sin duda es una gran lección leerlo. Creo que sí vale la pena. Un amigo mío está leyendo una obra en inglés, por cierto, que le ha costado mucho trabajo, pero lo está leyendo. Y bueno, este libro, terminamos de hablar de este libro, me parece importante porque es una visión amplia, por lo menos de la primera mitad del siglo XX de la poesía. Habla de poquito después de la Segunda Guerra Mundial, cómo viene una poesía de la resistencia. Y eso me parece una gran reflexión de este autor, que habría que saber quién es, ¿no? Muy puntual. Decía de la traducción. ¿Quién crees que lo tradujo? ¿Quién, Neftali? Augusto Monterroso. Este libro lo tradujo Augusto Monterroso, que tanto hemos admirado y que hemos conocido sus fábulas contigo, Apolo. La fábula del espejo que no podía dormir, el espejo que padecía insomnio, ¿te acuerdas de esa fábula? En fin, Augusto Monterroso tradujo este libro. Yo creo que vale la pena darle una revisión, una lectura para ver el panorama de la poesía. Incluso habla de Neruda, fíjate. Habla de Neruda, habla de Mayakovsky, de la poesía rusa, ¿no? Y habla de la... Ese ensayo me gustó mucho, el de la poesía de la resistencia. No había otra... Después de la Segunda Guerra Mundial surgieron muchas manifestaciones, pues de todo tipo, pero en la poesía había una especie de resistencia, y eso lo estudia muy bien, lo analiza muy bien en ciertos poetas importantes que quedaron en la historia, ¿no? Porque seguramente se escribió mucha poesía y había muchos otros poetas que no conocimos, ¿no? Entonces, incluso habla de la soledad de Rilke, de la profundidad de su poesía, ¿no? En fin, es un libro. Y uno más. Sí está de cabeza, ¿no? Sí. Está de cabeza, ok. Este libro estoy atrapado en él. Cuéntame. Fíjate que más que hablar de este libro me gustaría hablar un poquito del autor. Pero ya nos vamos a un corte. Vamos a un corte. Y hablaremos de Graham Greene. ¿Qué te parece? Está bien. Es apasionante. Sus novelas son muy buenas. Bueno, regresamos, tomamos café, que nos invita a Luna Mía Café, que pronto será Luna Mía Café and Grill. Bueno, regresamos. Estábamos hablando con Apolonia de qué es grill. Bueno, ya sé qué tipo de los restaurantes que son grill o los lugares que dicen grill. ¿Pero qué va a pasar en Luna Mía, Neftali? Pues nada más que se va a abrir muy de noche y van a vender hamburguesas y se van a vender ese tipo de cosas.
Pero bueno, seguiremos yendo a tomar café y nos seguirán invitando el café. Bien. Y seguirá habiendo presentaciones de libros, conferencias, ojalá que pronto teatro de títeres, en fin, este año esperan cosas buenas ahí. Pero bueno, muy bien, hablábamos de Graham Greene. Empecé a leer esta novela y voy en el capítulo 6, voy al 7. Y me está gustando muchísimo. Eso es lo que tiene Graham Greene, que sus novelas atrapan de una manera, pues te atrapan, ¿no? Y bueno, vamos a recordar que Graham Greene es uno de los junto con John le Carré, por ejemplo, son de los autores que a mí personalmente me gustan en la novela de espionaje, la novela policial, ¿no? La novela. ¿Por qué nos gusta saber historias de un espía? ¿No? Es decir, Neftalí, no sé, es muy atractivo ir develando la historia, ir viendo pistas. claro. Los secretos. Oh, sí. Eso me parece que somos unos verdaderos interesados. Oh, ¿no? sí, Neftalí. Los secretos. Oh, sobre todo lo oculto, Neftalí. Sí, yo quisiera saber de algún secreto tuyo, Apolonia. No, Neftalí. ¿Qué quieres saber? Bueno, ya te lo pregunto fuera del aire porque me da pena preguntarte aquí. Oh, pregúntalo. Igual no lo responderé por aquí. Pues entonces, ¿qué caso tiene? No. Pues bueno. Mejor te pregunto fuera del aire. Y los secretos nos interesan mucho, decíamos, ¿no? Es decir, Graham Greene fue un escritor que a mí personalmente me inquieta porque él fue a escribir a donde ocurrieron sus novelas. Por ejemplo, él nació en 1904 y murió en 1991. Es decir, vivió gran parte del siglo XX. Entonces, su primera novela, no puedo acordarme cómo se llama, pero aquí tengo El otro hombre o Historia de una cobardía. Claro, no me podía acordar hace un ratito que estaba platicando en la radio, pero no me acordaba. Historia de una cobardía, o bien de Men Witting, el otro hombre. Pero tiene dos novelas, The Name of Action y otra que se llama Rumor de la Noche, una cosa así, que repudió, no le gustaron y no tuvo éxito con esas 3 primeras novelas, pero enseguida aparece El tren de Estambul, que es una novela de un viaje, de un lugar. Yo lo tenía anotado por aquí. Ostende, Bélgica. Desde allá viaja el tren hasta Estambul y todo lo que ocurre y todos los personajes que van ahí son los que son los personajes de la novela, y todo lo que sucede y todo lo que dicen entre ellos, todo lo que pasa, una periodista que va a una misión, un espía, en fin, todo eso es muy interesante. Y se hizo una película que se llamó Orient Express, que es muy famosa. También la novela de Graham Greene, las novelas se han llevado al cine y no podemos dejar de mencionar su novela más famosa, que se llama nada más y nada menos que El poder y la gloria. ¿Que sabes dónde la escribió? En México. Vino a México, hizo un viaje de Veracruz a Tabasco y la novela ocurre en Tabasco. Y las películas que se hicieron, porque hay varias películas sobre El poder y la gloria, en una de ellas trabaja nada menos que un actor del que tú y yo hemos hablado, Sir Laurence Olivier, el actor que hizo el mejor Hamlet de la historia, ¿no?
Entonces él trabaja en esa película que no sé si hace el militar o el sacerdote, no estoy seguro. Yo no conozco las películas. Pero El Poder y la Gloria es una novela espléndida. Y escribió otra que debo de encontrarla aquí porque no me podía acordar. Otra que sucede en México que se llama algo así como El Camino. Hay un bueno, Nuestro Hombre en La Habana, que es imperdible esa novela. A mí la escribe en 1957, 58 más o menos, antes de la Revolución Cubana. Y después eso lo escribe, Nuestro Hombre en La Habana, ¿en qué año lo escribió? Sí, 58 más o menos. Y se va a Cuba y conoce a Fidel Castro. Y las opiniones que da sobre Fidel Castro son muy interesantes. A Graham Greene le atraían los hombres que quieren ser cabeza de los líderes, ¿no? Y dio una opinión sobre el socialismo que le parece que lo que ocurrió en Cuba, lo que ocurrió en Rusia, es decir, Le dijo su opinión. Su opinión, fíjate que yo la tenía por aquí, pero bueno, no está para... Dice, de Fidel Castro dijo: lo admiro por su coraje y su eficacia, pero cuestiono su autoritarismo. Es decir, los gobiernos generalmente deterioran en autoritarismos, ¿no? Dice, entonces, y todas las revoluciones, eso dijo, todas las revoluciones exitosas, aunque idealistas, probablemente se traicionen a sí mismas con el tiempo. Es la condición humana, Apolonio, ¿no? Ay, La traición. así es. ¿No? La traición. En fin, fue un espía. Trabajó en el servicio secreto de Inglaterra. Y justamente en Nuestro Hombre en La Habana hace una crítica muy, muy buena, una muy buena crítica al ineficaz servicio secreto de Inglaterra. Entonces, ahí hay que... Otra novela que me gusta mucho es El Tercer Hombre. El Tercer Hombre, que es la historia de un amigo que le manda a otro amigo una carta diciéndole: ven a Viena, vente a Viena, un amigo de la infancia. Y este personaje, ¿cómo debe llamarse? No sé, bueno, no me acuerdo. Va a Viena y cuando llega a Viena a ver a su amigo, lo atropellan. Bueno, atropellan al amigo que vive en Viena y pues ya se encuentra solo allá. Y entonces empiezan a pasar muchas cosas. Y él empieza a sospechar que no fue accidente el atropellamiento. Fue un crimen. Y bueno, ese es el asunto que hay que descubrir. Pero más adelante, incluso, no estoy seguro, tienen ahí un cariño con la esposa del muerto, en fin. Pero después aparece el que decían que habían atropellado, que no atropellaron, sino atropellaron a otro, que era un enfermero que estaba involucrado en el tráfico de medicamentos. Y de eso se trata la novela. Penicilina o antibióticos adulterados que no curaban a la gente, pero que además provocaban meningitis en los niños. Y hay una escena de esa novela donde este personaje que aparece de nuevo, ¿no? Que no van y ven que en el ataúd está un tipo que era un doctor, un enfermero, que era el eje central del tráfico de medicamentos, ¿no? Y esa es la historia. Entonces, como estos en dos delitos menores se ocultan los grandes, Neftalí. Sí. O destapas Oh. la cloaca y aparece toda la bestia, ¿no?
Entonces, en fin, esta novela que se llama Un caso acabado, de Graham Greene, que estoy empezando a leer, y ya te platicaré cómo me va con esta lectura de el maestro Graham Greene, que es un gran novelista, sin duda. ¿Ya nos vamos, Dani? ¿Ya nos vamos a Polonia? Está bien, Neftalí. Al ratito te pregunto por tus secretos. No. ¿Ok? Bueno, sobre todo por uno. ¿Sí? Está bien, puedes preguntar, Neftalí. Ok, te preguntaré. Voy a volverme un espía. para Solo saber puedes tus secretos. preguntar. No he dicho que responderé, Neftalí. Ah, bueno. Pues nos despedimos con un poema del Bestiario de Viento y Fuego que se llama Avispa. ¿Te parece? Veamos. Una brasa volando, la avispa. Una franca amenaza que persigue carne frágil. Odia el aire. La enfurece cuando sus alas acaricia. Es el veneno propio su enemigo. Vuela tras la nuca infantil, segura de inyectar con el aguijón su infalible venenazo. Yo amé su picadura y ella descargó su ira sobre mi cuerpo en plena entrega. Nunca huí, como la presa que desea con fervor ser alcanzado por los puñales del infame cazador. La avispa es una flor indolente, ahoga cuando pica. Recuerden, amigos, que si hay una avispa que nos ahoga, nos pica y es tan indolente, tengamos paciencia. Respiremos. Yo soy Neftalí Coria. Hasta la próxima.